Entre letras se oye La Voz del Sepsure. Un programa donde se estudia y revisa la literatura a lo largo de toda la línea del tiempo, así como obras contemporáneas de gran importancia. Escucharás entrevistas y diálogos con escritores, poetas, ensayistas con gran aporte a la literatura. La Voz del Sepsure, con Didier Gómez Trujillo. Comenzamos. La Voz del Sepsure. Hola amigas y amigos radioescuchas, bienvenidos a La Voz del Sepsure. Mi nombre es Didier Gómez Trujillo y hoy hablaremos de la Odisea. Déjenme invitarlos para que nos sigan en Radiófono, en Facebook y también para que vean los programas en El Legado de un Maestro en Facebook y YouTube y en Sepsure, para que puedan revisar los programas, tomar anotaciones y también para mandarnos comentarios. Y los invitaremos próximamente para el Festival Literario Virtual Internacional, la FLIP 2023, que estará en homenaje al maestro, al extraordinario poeta Óscar Oliva. Y así que vamos a hablar de la Odisea, de este segundo libro más leído de toda la historia, después de la Biblia. Y es por un autor, por Homero, del cual incluso se duda si existió, pero le atribuimos a él la autoría de la Ilíada y la Odisea. Se le han atribuido otros libros, otras obras. Sin embargo, estas dos son las que todos sabemos que a través de la historia se le ha atribuido a este extraordinario escritor. Estamos hablando de Homero, de estas obras que están datadas en el 762 antes de Cristo. Se hablaba de que se habían publicado en el siglo VIII y se buscaba las fechas. Sin embargo, es a través de los cognados, es decir, de unos estudios que se hicieron del griego que se hablaba en esa época, del griego antiguo y del griego actual, tomando en cuenta que en los idiomas hay palabras que se repiten, como serían las partes del cuerpo o los colores, y de acuerdo a eso los dataron en el 762 antes de Cristo o antes de nuestra era. Y ahí estamos hablando de este poema épico griego que está compuesto de 24 cantos que Homero había escrito en el siglo VIII en la costa oeste del Asia Menor, actual Turquía, donde se encontró también lo que era una de las ciudadelas, Troya, de donde parte la narración de la Ilíada. Y cuando vemos este argumento de la obra épica titulada La Odisea, en honor seguramente a Odiseo, que es el personaje principal, nombre griego, y nombre romano Ulises. Dentro del argumento encontramos que Odiseo, rey de Ítaca, regresa a su casa tras 10 años de lucha en la guerra de Troya. Este viaje de regreso le lleva otra década y durante el transcurso de ese tiempo su esposa Penélope, también muy famosa, sobre todo por esa canción que escribe Joan Manuel Serrat, y su hijo Telémaco tienen que controlar ambos, Penélope y Telémaco, los abusos de los pretendientes que la asedian para casarse con ella y apropiarse del reino de Odiseo, pensando que éste está muerto. Esta Odisea, que consta de unos 10,000 versos divididos en 24 cantos, que se le adjudica a este rapsoda griego, quien recitó las hazañas del joven llamado Odiseo
fecundo en ardides, en esta obra donde se va a sintetizar este mundo clásico de los griegos, su mitología y costumbres. Y es que cuando revisamos esta obra, la fantasía de Homero es contundente porque logra llevarnos a un mundo de deidades y monstruos mitológicos donde el protagonista logra su cometido de regresar por fin a su anhelada patria. Este poema original, seguramente transmitido por vía oral como inicia la literatura, durante varios siglos seguramente provocó alteraciones en la historia. Y es que en cada lectura pareciera que no han pasado los tiempos. Ese es su misterio. Es una llama que jamás se apaga y revela a todos la belleza y la tragedia en aventuras impensables pero reconocibles, porque leer a este escritor es una aventura fascinante, hacer un recorrido por este territorio que parece familiar para quien está en la lectura, pero que esconde tantos enigmas como posibles respuestas. Cuando vemos cómo es el tipo de lenguaje, es muy formal, ya que las personas se respetan, se hablan con propiedad. Es una épica antigua, escrita en la época clásica de Grecia, y es una epopeya en literatura clásica, que tiene varias figuras literarias como la anagnorisis, que sería en las obras dramáticas el reconocimiento de una persona por otra. Ya lo decía Aristóteles cuando escribe en su libro Poética: el reconocimiento es, como su nombre lo indica, el cambio de ignorancia en conocimiento para provecho o para daño de los que están destinados a la felicidad o a la desgracia. El más hermoso reconocimiento es aquel que se produce cuando al mismo tiempo hay peripecia, como sucede, por ejemplo, en la Rapsodia 19 de la Odisea de Homero. Y es que este recurso literario de la anagnorisis ocurre cuando Odiseo, que está de incógnito en su casa, es reconocido por su aya, por su nana, quien al lavarle los pies descubre en él una vieja cicatriz de una herida que le había hecho un jabalí. Y luego vamos a tener otras extraordinarias figuras literarias como la personificación o prosopopeya, donde se le atribuye cualidades humanas a seres animados o inanimados. Hipérboles, que sería esa exageración o amplificación de la verdad de lo hablado, de tal forma que el que recibe el mensaje le otorga más importancia a la acción en sí y no a la cualidad de dicha acción. El hecho de que este escritor, poeta, rapsoda, Homero, haya escrito en el siglo VIII a.C. con estas figuras literarias, nos habla de un profundo conocimiento ya de lo que sería el lenguaje. Y es que utiliza también la reduplicación, que consiste en repetir una palabra o un grupo de palabras en contactos dentro de una oración o cláusula. Si los elementos se repiten 2 veces, se suele considerar la reduplicación. Si se repiten 3 o más veces, se habla de geminación. También utiliza una serie de epítetos que suelen ser adjetivos que destacan una cualidad de un sustantivo que es suficientemente conocida y aceptada, además de la adjetivación que se produce cuando varios adjetivos calificativos acompañan a otros sustantivos. Y si no, veamos estas figuras que están dentro de la Odisea como entre la oscuridad de la noche. Esto es un epíteto, entre la oscuridad de la noche. Ejemplos de adjetivaciones: sólida arca, rojo vino. Ejemplos de hipérboles: extensísimo pavimento, o una adjetivación: chiquero, excelso, hermoso y amplio. Y así vamos a tener una serie de recursos literarios como cabra montés, grande, vellosa y tupida,
oh reluciente hilo de plata, noche inmortal, prudente Penélope, hombres duchos en las artes de la navegación, esto es una adjetivación, azul llanura. Y este texto homérico, el más antiguo que se conoce, es una versión en papiro que data aproximadamente entre el año 285 y el 250 a.C. Aprovecho aquí para comentarles que busquen dentro de las páginas de nosotros la historia del libro. Y en este papiro del año 285 y el 250 aparecen 3 líneas del libro 20 que no aparecen en el texto estándar conservado hasta hoy. Esto sería un testimonio de las variaciones que ha tenido la obra, que se encontraba en ese repositorio más importante de textos homéricos del mundo helenístico, que estaba en la biblioteca de Alejandría, en Egipto. Esta primera biblioteca pública integral que jamás se hubiera construido hasta ese tiempo y que fue fundada por los reyes tolemaicos a principios del siglo III a.C. Y la obra de Homero se encontraba, por supuesto, en todas las colecciones que contenían copias de estos poemas homéricos de muchas ciudades, estados diferentes como Chipre, Argos, Sinope. Y esta obra, que está rica de diversas figuras literarias, encontramos los símiles o las comparaciones, como así hablando partió la de ojos brillantes Atenea y se remontó como un ave. O este hiperbatón, para este no habrá castigo, porque cante el destino aciago de los danaos. Este destino aciago es el hiperbatón, o esta metáfora está en las rodillas de los dioses. Cuando vemos esta forma de escribir y la vemos en griego, se observa cómo lleva una ritmicidad. Cuando se traduce del griego, hay que ver diversas traducciones, como es de ver cómo inculpan los hombres sin tregua a los dioses, achacándolos todos sus males, y son ellos mismos los que traen por sus propias locuras su exceso de penas. Así Egisto, violando el destino, casó con la esposa del Atrida y le dio muerte a él cuando a su casa volvía. No accedió a prevenir su desgracia, que bien lo ordenamos enviándole a Hermes, el gran celador Argifonte. Y así se va con esto, que además la vida misma de Homero es una leyenda y realidad, porque la tradición sostenía que Homero era ciego y pudo haber nacido en cualquier localidad de la antigua Grecia. De hecho, muchas ciudades se pelean de dónde es originario, y son varias las biografías de Homero. La más antigua se le atribuye sin fundamento a Heródoto, padre de la historia, y esta data del siglo V a.C., donde Homero es presentado como el hijo de una huérfana seducida de nombre Creteidas, que dio luz en Esmirna, y era conocido como Melesígenes, destacado por sus cualidades artísticas, y una enfermedad lo deja ciego, y desde entonces pasó a llamarse Homero. Les mencionaba que se le había atribuido otras obras como la Batracomiomaquia, que sería la guerra de las ranas y los ratones, y muchas otras obras como Margites, incluso el ciclo épico, donde se incluían más poemas sobre la guerra de Troya, pero sin embargo se ha visto que son posteriores a la Ilíada y la Odisea. Sin embargo, estas obras pertenecen con un vigor lírico y narrativo. ¿Cómo hace Homero esta obra como la Odisea? Se sirve de los procedimientos de la tradición oral, y es indudable que tanto en la Ilíada como en la Odisea hay un propósito poético, hay un plan, hay una estructura que revela la actividad de un poeta consciente de su arte. Sobre la muerte de este extraordinario poeta también hay mucho misterio. Se considera que la muerte sorprendió a Homero en Ios,
una isla griega del archipiélago de las Cícladas del mar Egeo, en el transcurso de un viaje a Atenas. Y luego, la primera copia documentada de la Odisea es un soporte que se reproduce en papiro. Ese material preferido para registrar escritos permanentes en ese tiempo, como un contrato de matrimonio o, como este caso, un libro. Y para escribir en el papiro se utilizaba un estilete como una caña afilada o una pluma de bronce con plumín, y como tinta se solía usar una mezcla de hollín y agua. Y veamos qué dice con respecto a Homero y la Ilíada Francisco Rodríguez Adrados en su libro El río de la literatura. Cuando nosotros revisamos una serie de ensayos que hace también este escritor, y nos habla de cómo este poema de vuelta de Odiseo a su patria, tras haber errado por todo el Mediterráneo, luchando con bárbaros como el Cíclope y los Lestrigones, con el dios Poseidón y el dios Eolo, con monstruos como las sirenas, con una diosa enamoradiza, cual Calipso, o con la hechicera Circe, que ambas quieren retenerlo con su amor, y desciende al bajo mundo para preguntar al adivino Tiresias por su retorno. Cuenta a los feacios sus aventuras y llega al fin a su isla y reconquista su reino, matando a los pretendientes de su esposa Penélope. Hay en el triunfo de un amor constante a la mujer y a la patria, y la imagen del padre viejo y retirado de la vida. Por eso la Odisea no es sino uno, el más grande de los retornos Onostoy, los poemas épicos sobre el retorno de los héroes que conquistaron Troya, pero por obra de Homero se ha convertido en un gran poema, en una parábola de la vida humana. Porque en todas las vidas, o al menos en la de los hombres señeros, hay lestrigones y cíclopes, y el airado Poseidón, y Calipsos, y Circes, y quizás Nausicás, y el héroe no siente miedo, se abre paso, pero tiene añoranza del hogar y de la vieja vida. Y se indica como fuente otra vez el Gilgamesh, por la duración y peligrosidad del viaje, porque también el personaje de Gilgamesh, que se escribe en el 2000 a.C., descendió al bajo mundo. También él tuvo que desafiar a una diosa, Ishtar, que intentó dormir con el héroe, pero Gilgamesh se negó con ella. Temía que esto le debilitara porque él iba derecho a un objetivo, pero el amor es un obstáculo que al héroe ponen las mujeres, los hombres solo la fuerza bruta. Así que Odiseo es un héroe más cortés o más hedonista que Gilgamesh, y luego sube al lecho de las diosas, disfruta de su amor, pero al final se vuelve a su isla. Ese era su objetivo, lo demás solo episodios. Y ahora, en ese tema nuevo, la Odisea va más lejos que todos los Nostoi, con este retorno a la pequeña patria, a la mujer de siempre, a la reconquista del poder. Pero hay algo nuevo en ese Odiseo. Es heroico, pero es humano, inteligente, lucha con un espíritu ingenioso, lucha contra dioses y monstruos, con los compañeros nada de fiar, con el amor de las mujeres, muy distinto al de Gilgamesh, aunque la apertura del poema sumerio describe a su héroe en términos no disímiles de los que se aplica al griego. Y hay en la Odisea otro elemento al que se refirió ya este escritor en otra ocasión. Los trabajosos viajes de sus naves reflejan tanto la de los héroes míticos como los muy reales de los navegantes del siglo VIII antes de Cristo. En suma, la Odisea es un poema épico de fondo indoeuropeo, como tanto los relatos de las andanzas y hazañas
de los héroes. Se ha atribuido tantas cosas a la Odisea y no por eso es de extrañar que sea una de las obras que más se han leído después de la Biblia, incluso antes que darle el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Pero ¿qué les parece si regresamos después de un corte donde escucharemos unas canciones? quiero salir a bailar, siempre me protege el ecua. Yo llamo a mi elecua buquenque y él me responde a buquenque. Viene que viene mi elecua con su tambor en su bata. Elecua, ni coco lo pilla y cuya le te va a dar la yiqui. Como vale oricha el ecua. El ecua es un santo de verdad. El ecua. Abre y cierra los caminos, el dueño de mi destino. El bandero de la sabana y el monte, cuando lo llamo responde.
Y después de escuchar la música, regresamos a los estudios de la radio y estaba revisando un libro de Sandro Cohen, Cuaderno de ejercicios prácticos de redacción sin dolor. Y es que para alguien que se dedica a la creación literaria es importante que pueda hacer un repaso constantemente sobre la redacción, no solamente realizar alguna revisión con algún texto de algún programa, sino irse haciendo un experto. Y aquí es importantísimo revisar esa unidad más pequeña de sentido completo en sí mismo, en que se divide el habla real, y por supuesto que nos referimos a la oración. Y esto significa que las oraciones expresan una idea completa, porque si un grupo de palabras no expresa una idea completa, seguramente se tratará de una simple frase. Y aquí aplica algo que mencionaba el poeta Octavio Paz en El arco y la lira. Una palabra es creadora de símbolos. Una palabra es creadora de símbolos. Y esta es creadora de más símbolos. Así que cuando vemos que la oración, cuando estamos revisando esa oración, encontramos al sujeto y al predicado. Al sujeto, esa persona, animal, cosa, concepto abstracto que va a realizar la acción del verbo, y que se trata casi siempre de un sustantivo o de una frase sustantivada que rige al verbo principal de la oración. Y a esto también le llamamos núcleo del predicado. Así que, en otras palabras, si el sujeto es singular, también lo será el verbo. Y también vamos a tener un sujeto que puede ser tácito, y para decirlo de otro modo, puede estar presente aunque invisible, como por ejemplo, no llegaremos a tiempo. ¿Quiénes no van a llegar a tiempo? Nosotros, nosotras. O me escribió ayer. ¿Quién le escribió ayer? Su hermano, usted. ¿Cuándo llegaste? ¿A quién? ¿Cuál es el sujeto? Tú. No tocó mi pieza favorita. O simpatizamos desde el principio. Me sacaron al balcón. Trajisteis la buena suerte. Me marcharé cuando salga el sol. No me importa. No me importa a quién, a él, a ella, a usted. Y regresando a la Odisea, a esta extraordinaria obra de la épica de este extraordinario autor, que se encuentra esta primera copia documentada de la Odisea en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Y es muy probable que este documento formara parte del cuerpo de textos homéricos de la Biblioteca de Alejandría. Como Homero era ese poeta por excelencia de la época, su obra ocupaba un lugar privilegiado dentro de las colecciones de la biblioteca, que contenían copias de los poemas homéricos de diferentes ciudades, estados. Y uno de los primeros esfuerzos de los eruditos monjes alejandrinos fue establecer un texto estándar para estas obras, y es narrada in media res. Al igual que muchos poemas épicos antiguos, empieza en mitad de la historia. Por eso se llama in media res, contando los hechos anteriores a base de recuerdos o narraciones del propio Odiseo. En este poema, que está dividido en 3 partes, el primero, de los cantos 1 al 4, es en la telemaquia. En la telemaquia, y luego vamos a tener el regreso de Odiseo en los cantos del 5 al 12, y la tercera parte es la venganza de Odiseo, que va a estar en los cantos 13 al 24. Y cuando hablamos de la telemaquia o de la primera parte,
en los cantos del 1 al 4, va a estar la situación de Ítaca con la ausencia del rey, el sufrimiento de Telémaco y Penélope debido a los pretendientes y cómo el joven emprende un viaje para buscar a su padre. Y ya la segunda parte va a tratar de en los cantos 5 al 12, cuando Odiseo llega a la corte del rey Alcinoo y narra todas sus vivencias desde que salió de Troya. Y en la tercera parte, finalmente, en el canto 13 al 24, se describe ese regreso a la isla, el reconocimiento por alguno de sus esclavos y su hijo, y cómo Odiseo va a desquitarse de los pretendientes, matándolos a todos, obviamente en una pelea legal. Y tras aquello, Odiseo es reconocido por su esposa Penélope y recupera su reino. Y por último, a través de una diosa se firma la paz entre todos los itacenses. Es que la Odisea, más que la historia del retorno de Ulises después de la guerra de Troya, más que esas batallas, errores, tristezas, placeres y lecciones por la que pasa este guerrero en un periplo que duró otros 10 años después de la batalla de Troya, es legarnos una complejidad estructural y una concepción realista y excepcional de un ser humano que es captada de una forma sensacional por este poeta Homero, lo que hace de la Odisea y de su predecesora, la Ilíada, fundadoras de toda la literatura occidental, y que aún con su antigüedad, es decir, estamos hablando de ¿cuántos años? 2880 y tantos años, aún con esos más de 2800 años, que sigue moviendo nuestras emociones y provocando la imaginación en este tiempo donde se va a escribir una obra que, si revisamos la cronología del siglo VIII a.C., acababa de terminar el reinado de Pigmalión en Tiro, esto en el 774. En el 753 se funda Roma en la península itálica. En el 750 comienza la dinastía 25 en Egipto. En el 721 inicia la cultura griega. Y en este mismo siglo se coloniza el Mediterráneo y el Mar Negro por los griegos. Se escribe, por supuesto, la Ilíada y la Odisea en el 762. Va a estar la Edad de Hierro en la península ibérica. Los fenicios fundan Malaca, la actual Málaga, en el sur de España, y hay una conquista de Damasco por los asirios. Y esto ocurre en ese periodo, y cuando vemos el viaje de Odiseo, si ustedes pudieran ver el mapa que yo estoy viendo, cómo hace incluso una figura dentro de cuando sale de Troya y luego se va a la isla de los Icones, es decir, se va de Turquía a la parte de enfrente y luego hace un viaje muy largo hasta la isla de los Lotófagos y luego a la isla de los Cíclopes, luego a la isla de Eolo, luego a la isla de los Lestrigones, luego en el 7 a la isla de Circe, en el 8 la entrada al inframundo, en el 9 llega a la isla de las Sirenas, en el 10 a Escila y Carábidis, y luego al país de los Helios, la isla de Calipso, el país de los Fecianos, y por fin llega a Ítaca. Cuando ustedes observan que Ítaca estaba muy cerca de Troya, no tenía que haber hecho eso, sin embargo, este recorrido que hace Homero con su personaje Odiseo, o también llamado Ulises, cuando vemos ese escenario grandioso como es el Olimpo, la isla de Calipso, Ítaca, Lacedemonia, Esparta, Pilos, Feacios,
el reino de los muertos, y una serie de personajes como sería el dios Poseidón, Júpiter, Eolo, Meo, Ulises, Calipso, Penélope, Telemaco, Minerva, Alcinó, Nausicaa, Circe. Y luego, entre estas acciones que ya mencioné en las 3 partes de los 24 cantos, que van a ser, al final de cuentas, muy ordenados, no solamente en eso, también en el número de sílabas y en los versos que va a presentar a este héroe valiente, impulsivo, fuerte, casado con Penélope, y cuyo hijo es Telémaco, a Odiseo, un guerrero famoso por su astucia, inteligencia, favorito de la diosa Atenea, la diosa de la guerra, que le va enviando ayuda para que pueda salir victorioso de esta batalla. Y es que tenía que sortear esa ira del dios Poseidón, porque Odiseo deja ciego a Polifemo, ese cíclope, ese ser de un solo ojo, ese gigante que es hijo del dios del mar, y por eso, con ese impulso de venganza, Poseidón procurará evitar a toda costa que el rey Odiseo pueda regresar a Ítaca. Pero se enfrenta a un personaje tenaz, fuerte, inteligente, que conseguirá vencer esa voluntad divina. Odiseo, ese mortal, ese ser humano, ese héroe principal de la obra, en ese viaje de la Odisea que dura 20 años y que es un símbolo de valentía y perseverancia, y como dice cuando estaba hablando, nadie es mi nombre y nadie me llaman mi madre y mi padre y todos mis compañeros. Nadie es mi nombre y nadie me llaman mi madre y mi padre y todos mis compañeros. Eso dentro de la obra, que extraordinario, son citas para que uno pueda revisar y deleitarse con todo lo que encierra la segunda obra más leída de toda la historia. Y nos referimos, por supuesto, a la Odisea. En suma, este poema épico es antiguo, pero moderno, con raíces múltiples y desarrollos típicamente griegos. Abre la literatura griego con géneros que van de la tragedia y la oratoria hasta posteriormente la novela. Son anticipados por la Ilíada, la comedia y otros géneros menores por la Odisea. Al propio tiempo, la Ilíada y la Odisea se señalan como el momento en que la literatura escrita nace a partir de la literatura oral, de las que tantas huellas quedan en las fórmulas y otros artificios. Mucho se ha discutido sobre si nuestros 2 poemas, como la Ilíada y la Odisea, eran todavía orales o dictados por escritos. Si ustedes escuchan un audiolibro de la Odisea o de la Ilíada, de hecho los invito a escucharlo, van a encontrar que se adentran a esas narraciones extraordinarias que nos van a hacer volver a vivir lo que estaba pasando con este extraordinario héroe, donde hay un trabajo familiar, porque gracias a la colaboración de su hijo, Odiseo puede vencer a los pretendientes de Penélope y volverse a coronar rey de Ítaca. Es un personaje de buen corazón, pero que le falta valentía y coraje al hijo de Odiseo, a Telémaco. Por eso él no luchó solo contra los pretendientes de su madre, que además no hubiera podido ganar porque se requería de alguien muy bien forjado. Y Odiseo no solamente era un extraordinario guerrero, sino que además venía de la guerra. ¿Y qué les parece que escuchemos las efemérides en unos minutos en la maravillosa voz de Claudia Vázquez? Efemérides. 16 de mayo. En 1918 nace en Sayula, Jalisco, el escritor Juan Rulfo, autor de Pedro Páramo y El Llano en Llamas. 1995. Muere la cantante española Lola Flores.
17 de mayo de 1889. Nace en Monterrey, Nuevo León, el escritor Alfonso Reyes. En 1945 ganó el Premio Nacional de Literatura. En 1985 muere el compositor y director de orquesta chiapaneco Armando El Chamaco Domínguez. 18 de mayo de 1912. Nace en Guadalajara el compositor Gabriel Ruiz Galindo, autor de Amor, Amor, Desesperadamente y muchas más canciones. Fue conocido como el Melodista de América. 19 de mayo, en 1919, nace en Chetumal, Quintana Roo, el compositor Carlos Gómez Barrera, autor de Por un puñado de oro y otros éxitos. 21 de mayo, en 1977, muere el compositor Samuel M. Lozano, excelente corridista, autor de La Rilera, La Punitiva, Tampico Hermoso, Mi Gusto Es y otras canciones. En 1988 muere el cantante y compositor Chucho Martínez Gil, Jesús Bojalil Gil, autor de Dos Arbolitos. Efemérides.
para poder crear otro barco. Y así nos vamos a encontrar a otros personajes como los lotófagos, uno de los pueblos idílicos con los que se encuentra el héroe a lo largo de la aventura. Estos señores, estos habitantes que únicamente comen loto, y como es un lugar casi mágico, Odiseo incluso se olvida de Ítaca y por un momento desea quedarse a vivir allí para siempre. Y luego tenemos a los pretendientes de Penélope, que esperan a que la reina decida casarse con uno de ellos. Piensan que Odiseo o Ulises está muerto, y vamos a encontrar a Tiresias, un personaje que tiene relevancia para el transcurso de la obra porque es un fantasma a que el héroe le pide consejo para poder superar las pruebas que le esperan durante el viaje. Para poder reunirse con él, Ulises debe viajar hacia el Hades. ¿Qué tiempo dura esta narrativa? Va a abarcar 10 años de viajes de Ulises o de Odiseo, y va a continuar con la llegada a su isla natal, comprobando la lealtad de sus sirvientes y de su esposa. La Odisea finalmente se transforma en una metáfora de el viaje del hombre y de los muchos obstáculos que debe sortear en este mundo. El hombre, la mujer van a recibir muchos obstáculos que tienen que evitar en algún momento, porque en esta obra la metáfora del encuentro del hombre o la mujer con la fortaleza y la fragilidad con la propia humanidad. En esta Odisea, que es escrita en un verso que se llama hexámetro dactílico, que tiene su ritmo en la sucesión de sílabas largas y breves, y vamos a encontrar aquí a lo que vamos a llamar moras, que son equivalentes a lo que usamos como unidad de tiempo en la música, que pudiera ser equivalente a una corchea. Ahora, por ser hexámetro, vamos a encontrarlo de 6 metros, que es una medida que se llama dactilo, una sílaba larga y de 2 sílabas. Así que con este esquema que nos va a legar Homero, que tiene un ritmo muy plástico y que va a combinar 3 elementos, como serían las sílabas largas y sílabas breves, y los acentos rítmicos que con su intensidad señalan el inicio de cada uno de los metros, y por supuesto los acentos de las palabras, que no necesariamente van a coincidir con los ictus de los metros, y por la otra no son intensivos como los acentos de nuestro idioma. Pero utiliza fórmulas, múltiples formas homéricas, con una repetición de versos, incluso de pasajes enteros. Y es que Homero no escribe con palabras, escribe con fórmulas, y el fenómeno se va a remitir a la concepción oral de los poemas, sin destacar pasajes más o menos largos que fueron concebidos por escritos o palabras como escribimos hoy. Así que tenemos una extraordinaria obra que hay que leerla. No se olviden de revisar la Odisea para que puedan decir ustedes: leí la segunda obra más leída de toda la historia. Y eso porque es una de las obras ricas en personajes, en amor, en la historia humana, por lo que no podemos dejar de leerla. Cuando en el canto 24 el hombre se encuentra envejecido y apenado por la larga ausencia de su hijo, para ser reconocido, Odiseo le muestra la cicatriz y recuerda los árboles que en su infancia le regaló su padre. Así que la Ilíada y la Odisea son epopeyas de perfecta elocuencia de Homero,
que fundan a primera vista en el poder, la humillación y la guerra muchas atrocidades, pero le han enseñado a los hombres de varias épocas la dignidad humana y más aún a buscar esa dignidad humana y más aún en los derrotados que en la victoria, porque la mayor virtud del hombre sea acaso la solidaridad, la cual siempre va a mover a la acción. Así que en esta odisea que va a tener la furia de los dioses y de los privilegiados, el poeta compara las lágrimas del vencedor Odiseo con los lamentos de sus víctimas y nos va a revelar un grado de reflexión y de humanidad digno de ser admirado. Y es que para regresar, Odiseo trabajó, sufrió, razonó, se adaptó, fue paciente, pero necesitó volverse modesto, reconocer su debilidad y comprender la conducta y sufrimiento de los otros. Esto descubre el alemán Albrecht Dürer en el estudio introductorio de nuestra Odisea mexicana, y así vamos a encontrar diversas reseñas como la de el maestro Mario Vargas Llosa, que se va a situar frente a frente a la extensa épica griega y la versión minimalista contemporánea del escritor, para que se acerque un poco más a su obra dramática. Y es que voy a terminar con una frase con la que inicia la Odisea. Cuéntame, musa, la historia del hombre de muchos senderos, que anduvo errante mucho después de Troya sagrada asolar, vio muchas ciudades de hombres y conoció su talante, y dolores sufrió sin cuento en el mar, tratando de asegurar la vida y el retorno de sus compañeros. Y es así como estamos llegando al final del programa, invitándolos por supuesto a que nos escuchen en la siguiente emisión de La Voz del CEPSURE, también a visitarnos en las páginas del Legado de un Maestro y en la página del CEPSURE, y a seguir los programas para todos los que quieren conocer un poco más de estas obras que nunca pasarán de moda. Se despide de ustedes Didier Gómez Trujillo, y vamos a escuchar esta canción para que se vayan con una sonrisa. María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Me va para la playa, allá voy, fuera la arena, y la cojo, tírame en la arena, y me tiro, súbete en el puente, y me subo tírame en el agua. en el agua. No, María Cristina, que no. Ay, ¿por qué? María Cristina me quiere gobernar, oye, Me quiere gobernar, que no. me quiere gobernar. María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Me vamos para el río, Allá voy súbete en la loma, y me subo me baja de la loma, y me bajo, me quítate la ropa, me la quito tírate en el río. en el río. No, María Cristina, que no. Ay, ¿por qué? María Cristina me quiere gobernar, oye, Me quiere gobernar, que no. me quiere gobernar. María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Me vamos para la casa, Allá voy sube la escalera, y la subo métete en el baño, y me meto
María Cristina me quiere gobernar. Oye, me quiere gobernar, que no, me quiere gobernar, no quiero yo. me quiere gobernar, Eres muy fresca. me quiere gobernar. Me quiere gobernar, Yo no voy nada, me quiere gobernar, no quiero yo. me quiere No gobernar, me baño más. me quiere gobernar, El agua está fría, me quiere gobernar, de noche y de día. me quiere gobernar, Agua para mayella me quiere o gobernar, para la sopa. me quiere Yo gobernar, no soy pescado me quiere y gobernar, nunca he nadado. me quiere gobernar, El agua es muy rica, me quiere es gobernar, para beberla. me quiere gobernar, Échate para allá, me quiere no gobernar, te aguanto más. me quiere Me gobernar, voy de la casa me quiere y gobernar, para el desierto. me quiere No, gobernar, María Cristina, me quiere yo gobernar, no soy pingüino me quiere gobernar, y no me baño nada. me quiere gobernar. Entre letras se oye la voz del Cepsure. Escúchenos en la siguiente emisión, La Voz del Cepsure, con Didier Gómez Trujillo.